Dios me los bendiga a todos ustedes que están ahí en sintonía, que nos están viendo por las diferentes redes sociales. Y gracias al Señor por permitirnos compartir una palabra con ustedes. Y el mensaje especial es conocer de la palabra del Señor, porque el Señor dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo que nosotros queremos en estos momentos es que cada uno de vosotros conozca de vuestro Dios, porque a eso nos llamó el Señor, a conocer de Él, dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso en esta mañana quiero invitarlos para que usted incline su rostro conmigo. Vamos a decirle al Señor en un momento de oración, para que usted le ponga delante del Señor todas las peticiones, coloque delante de Él sus necesidades, coloque delante de Él su dolencia, su enfermedad, coloque delante de Él aquella situación adversa que para usted ha sido de pronto una dificultad. Pero quiero en este momento que usted ore conmigo, le diga al Señor, Señor, en esta hora yo quiero agradecerte por toda tu benevolencia, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú nos has entregado, por mi familia, por la provisión, porque tú me has dado, porque tú me has entregado muchas bendiciones, porque tú me has dado unos hijos, porque tú me has dado una esposa, porque aunque han habido situaciones adversas, Señor, nosotros sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por proveernos. Dígale, Señor, gracias, Señor, por sustentarnos. Gracias, Señor, por ver por nosotros. Y en esta hora, Señor, yo quiero agradecerte. Quiero agradecerte. Yo quiero que deje que Dios sobre en su corazón. Deje que Dios sobre de una manera grande, gloriosa y poderosa. Porque a eso nos llamó el Señor. Dígale al Señor con todo su corazón. Ahí en la forma donde tú estás. De pronto estás arrodillado, de pronto estás sentado. Alabe a Dios. Dígale gracias, Señor. Gracias, Dios, porque hay que agradecerle al Señor. Con acción de gracias debemos de hacer todas las cosas espirituales. Y en esta mañana nos gozamos de compartir en este momento de la palabra del Señor. Después de orar por este momento, quiero compartir una palabra del Señor. Cuando el Señor nos llamó a llevar una vida de evangelio, cuando nos llamó y nosotros aceptamos, lo recibimos en nuestro corazón porque hay una norma, una ley, un estatuto, un mandamiento que el Señor establece en Juan 1:12 y dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el mundo se cataloga como hijo de Dios. Todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, pero hijos de Dios son los que hacemos la voluntad de nuestro Dios. Y por eso en esta mañana yo quiero que nosotros miremos cómo, de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué es lo que nosotros éramos antes? El viejo hombre que nosotros éramos. Y cómo el Señor hoy nos ha llevado de una vida en bendición. De pronto tú que estás viendo este video por primera vez, quiero que incline su corazón a Dios y le diga, Señor, yo quiero aprender de ti, yo quiero conocerte. En la palabra del Señor, allí en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 9, encontramos un llamado de alguien que un día perseguía la obra de Dios, perseguía el cristianismo. Era un hombre que estaba acérrimamente, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios, porque él estaba centrado en unos ideales de un grupo de personas como era allí el Sanedrín, allí en Israel. Y este hombre pensaba que hacía las cosas bien delante de Dios y está allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor, Saulo respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que al hallar algún hombre o mujer de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Él tenía una convención, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien para Dios. Así como nosotros pensamos, hay muchas personas que creen que están haciendo el bien para Dios. Y en este caso él perseguía a todo lo que tuviera que ver con el Señor Jesucristo, y él lo perseguía, y como él tenía una autoridad allí en el lugar que él estaba, dice que él pidió las cartas allí a los sumos sacerdotes para que le dieran por escrito la aprobación para ir a sacar a aquellas personas de los lugares de reunión donde estaba el pueblo cristiano. Dice la palabra del Señor que él pidió esas cartas, y miremos nuestro actuar como persona. Y él pidió esa carta, su autoridad, y él iba con toda la convención de encontrarse de pronto grupos de personas que estaban allí honrando a Dios. Y él pensaba, decía, no, esos cristianos, uy, no, así como dice mucha gente, de pronto, uy, es que ellos son algo tremendo, son una plaga.
Pero dice la palabra del Señor, dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Recordemos que todas las cosas de Dios son de resplandor. El reino de los cielos es la gloria de Dios. Mientras que nosotros tenemos por entendido que la oscuridad, las tinieblas, Satanás, todas sus tinieblas, sus demonios. Y dice la palabra del Señor que yendo por el camino le resplandeció una luz. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí el Señor le habla a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Miremos este ejemplo, este hombre de autoridad. ¿En dónde le quedó la autoridad? ¿En dónde quedó el mando que tenía? ¿En dónde quedó los planes que tenía para con el pueblo de Dios, para con aquellos que seguían a Cristo? Muchos de nosotros fuimos llamados en un estado paupérrimo, fuimos llamados de diferentes situaciones, alcoholismo, deshonestidad, laxivia, de todas las formas, Dios nos llamó. Y este hombre, él se creía grande en sus fuerzas, él se creía poderoso en sus fuerzas, pero tuvo que venir el más poderoso y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos de nosotros fuimos perseguidores de Dios, muchos de nosotros no queríamos saber nada de la obra de Dios y muchos de nosotros hasta en algunos casos fuimos a los templos de reunión a tirar piedra, a buscar la forma de cómo fastidiábamos a este pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Miremos esto, no comió ni bebió durante 3 días. Ya empezó a ayunar, empezó a orar. No sabía que era el ayuno, no sabía, pero ya tuvo que empezar a experimentarlo. Ayunó, dice que donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y dice la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y el Señor dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Miremos la omnipresencia de Dios. Muchos de vosotros a veces creemos que Dios no nos ve, nos escudamos debajo de un techo, nos escondamos en una pieza, en un lugar oscuro y decimos, Dios no me ve. Pero déjeme decirle que aquí la palabra del Señor sabe cómo es la dirección de su casa. Usted me dirá, ¿cómo así? Si Dios sabe el número de su casa, Dios sabe el número, Dios sabe el barrio donde usted vive. Dice la palabra que el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Quién le dijo al Señor que esa calle se llamaba derecha? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que en esa casa estaba un hombre que se llamaba Judas? ¿Quién le dijo? Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Por eso Dios sabe, conoce en qué estamos nosotros. Dios conoce en qué estás tú. Por eso no podemos ocultar delante de Dios. No podemos esconder cosas delante de Dios porque Dios lo sabe todo. Hay muchos de nosotros que en nuestra mente y en nuestra poca capacidad de desarrollar nuestra mente pensamos que a Dios no le escondemos y muchos se le esconden allá en los diferentes lugares. De pronto se le esconden siendo deshonestos con su esposa, con su esposo, llevando una vida de pronto doble delante de Dios. No, Dios conoce todo. Y dice la palabra del Señor que este hombre llamado Saulo tuvo que tener una experiencia personal con Dios para poder entender y comprender y conocer quién era Dios. Y el Señor le dijo, dura cosa es dar cosas con el aguijón. Muchos de nosotros fuimos llamados del viejo hombre y Dios nos llamó ¿para qué? Para ser ministros, para servirles. ¿De dónde nos sacó el Señor? De muchos lugares. ¿Y para qué nos sacó? Para servirle. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dejado botado nuestro ministerio? ¿Cuántos de nosotros hemos renunciado a ese llamado? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado ese llamado por poco?
sabiendo que el llamado lo hace el Señor personalmente. Y sabiendo que tener una experiencia personal con el Señor, eso nos lleva más al conocimiento de la vida espiritual. Y dice la palabra del Señor que este hombre ayunó, ya dice la palabra del Señor que él oraba, le dice allí el Señor que él ora, él aprendió a orar. Allí en esta experiencia que tuvo que aprender a orar. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Mire, él empezó a palpar los milagros, recobró la vista. Dice la palabra del Señor. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? A veces nosotros queremos decirle a Dios que Dios no sabe. Mire que le dice, Señor, este hombre le ha hecho mucho daño a la iglesia. Mire, es malo. A veces nosotros juzgamos a las personas por nuestra capacidad de pensar, pero no sabemos que Dios es el que conoce todo. Dios conoce su corazón, Dios conoce nuestro corazón y nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros no tenemos esa capacidad de poder identificar cómo es cada quien en su corazón, de pronto el trato, de pronto el comportamiento, pero Dios sí nos conoce cómo somos nosotros. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Pero hace unas horas anterior, unos días anterior, era perseguidor de la iglesia. Por eso usted mirará que cuando una persona decide seguir a Cristo, ya vienen los ataques de las personas que de pronto no aceptan a Jesucristo. Se le convirtió al Señor, se entregó al Señor, se volvió evangélico. Sí, hay que entregarnos al Señor. Debemos de tener una transformación. Debemos de tener unos propósitos con Dios. Debemos de tener una identidad. Nosotros nos debemos de identificar con el que nos llamó. Y el que nos llamó se llama Jesucristo. Porque así como el Señor Jesucristo llamó allí a Pedro y llamó a Juan, también te llamó a ti. Y nos ha llamado a todos. Sino que aquí en nosotros hay algo de lo cual Dios no es dueño. Aquí adentro hay algo de lo cual Dios no es dueño. Dentro de ti hay algo que Dios no es dueño y es de tu voluntad. Tú eres el que escoges entre si sigues a Cristo o no lo sigues. Entre si quieres el bien o quieres el mal. Si quieres el cielo o quieres la condenación. Dios no obliga a ninguno. Y vemos que este hombre, después de ser un acérrimo perseguidor de la obra del Señor, terminó siendo un hombre como hoy lo conocemos, como es el apóstol Pablo. Muchos de pronto lo conocen como el apóstol Pablo, pero en su nombre anterior el viejo hombre se llamaba Saulo, su nombre era Saulo. Dice la palabra del Señor que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Mire, fue lleno del Espíritu Santo. Qué bendición tan grande cuando tenemos una experiencia personal con el Señor. Qué bendición tan grande cuando tenemos una bendición de poder tener una experiencia con el Señor. Anheles una experiencia. Anheles una experiencia. Yo no puedo hablar del que no conozco. Yo hablo del que conozco. Yo hablo del que sé quién es. Pero mientras no tengamos una experiencia personal con el Señor, no vamos a tener un cambio. Muchas personas les da miedo. Muchas personas les da miedo de tener una experiencia con el Señor. Les da miedo de acercarse al Señor. Que no le dé miedo acercarse a Él. No le dé miedo. No tengas temor de decirle, Señor, yo quiero conocerte, quiero oírte, quiero que me permitas algo, no sé hasta qué grado sea el que tú quieras alcanzar con el Señor. Pero no podemos ignorar nunca una experiencia con el Señor. Pablo lo tuvo muy en claro. Después de que él tuvo esa experiencia con el Señor, él no le importó su antiguo pueblo, él le interesó el Señor Jesucristo. A él le importó servirle a Jesucristo.
Dice la palabra del Señor que este hombre vino y puso las manos sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué necesitamos para poder tener una experiencia con el Señor? Que se nos sean quitadas esas vendas mágicas, esas vendas que el diablo nos ha puesto, que vemos el pecado. Muchos de vosotros ven el pecado, saben que están en el pecado, saben que están en el adulterio, en la fornicación, saben que están en las diferentes situaciones que a Dios no le agrada, pero no las queremos reconocer. Estamos ahí, vemos pero no vemos, vemos que estamos pecando pero no queremos ver. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros se nos sea quitado esas vendas mágicas y poder ver la gloria de Dios. Dios nos ha llamado. Así como llamó al apóstol Pablo, dice la palabra del Señor que fue bautizado, ayunó, tuvo tantas cosas en esa experiencia, en esos 3 días que él estuvo ahí. 3 días que no comió, que ayunó, oró, recibió bautismo, fue lleno del Espíritu Santo, vio milagros, oyó la voz del Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos perder? Por eso, que seamos como Pablo, anhelemos siempre esa experiencia personal. Dice la palabra del Señor, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Con quién estuvo? Con los hombres de Dios. Por eso, qué hermoso y precioso que usted en esta mañana, en este tiempo, usted tenga en su corazón siempre un anhelo grande, y es el de que usted quiere tener una experiencia con el Señor. No importa dónde te encuentres, no importa dónde estés. Saulo venía por el camino. Él estaba lejos de la ciudad, acercándose a algún lugar. Él iba con una mentalidad humana diciendo, lo primero que yo quiero es encontrarme por aquí una reunión de cristianos para sacarlos del pelo, llevarlos a la cárcel, porque él ya había visto cómo habían matado a un hombre lleno del Espíritu Santo, como fue Esteban, porque él fue testigo presencial de ver cómo la persecución lo llevó a que este hombre de Dios muriera. Pero ¿qué le impactó a Saulo? ¿Qué le impactó? Le impactó el saber de que Esteban, mientras estaba siendo apedreado, él nunca proclamó maldición ni palabras de alguna situación con respecto a él. No, él sencillamente miró y dijo, Señor, recibe mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo vino y pudo palpar ese Espíritu Santo que tenía Esteban, y vivió y tuvo esa experiencia personal con el Señor, Pablo no quiso volver atrás. Usted puede mirar las Escrituras, puede escudriñar las Escrituras. Desde el momento que Pablo, el apóstol Pablo, recibe al Señor Jesucristo, él no echó atrás, nunca. Podemos encontrar que Pablo, él llevó una convicción. Él dice, con Cristo estoy crucificado. Esa es la convicción que nosotros tenemos como pueblo de Dios, de reconocer que con el Señor Jesucristo estamos crucificados. Dios te llamó, Cristo te llamó, te dio un regalo y es la salvación. De pronto no has tenido una experiencia personal con el Señor, pero anhélala, 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 porque si los apóstoles la tuvieron, aquí en el mundo hay hombres de Dios que la tenemos, una experiencia con Dios. ¿Por qué tú no lo puedes anhelar? ¿Por qué tú no puedes decir, Señor, yo quiero acercarme más a ti? Yo quiero llenarme más de tu gloria. Yo quiero, Señor, palpar tu grandeza. Yo quiero que en este momento, Señor, tú me llenes, porque yo quiero, como tu palabra dice, que nosotros somos la luz del mundo. Yo quiero alumbrar para que otros, Señor, vean tu luz. Y quiero, Señor, que así como Pablo tuvo esa experiencia personal, yo también quiero conocer de tu gracia. Quiero ver cosas sobrenaturales. Así como dice tu palabra ya en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que nosotros no conocemos. Lo espiritual es oculto. Lo espiritual Él lo conoce, Dios, Él lo conoce. Lo espiritual no lo podemos ver allí, porque si Dios nos permitiera ver los demonios, imagínense, no estaríamos en la capacidad, no podíamos resistir, no podíamos mantenernos al ver esto que se mueve como es las tinieblas, no lo podíamos sustentar. Por eso en este tiempo es un tiempo de reflexión,
Es un tiempo de decirle al Señor con todo nuestro corazón que queremos cada día más buscar de Dios. Pero ¿qué necesito yo para poder tener una experiencia personal con el Señor? Disponer nuestro corazón. Disponer nuestro corazón con sinceridad, arrepentirnos, apartarnos del mal, salirnos de las cosas malas y buscar de Dios. Aquí es donde el cristiano se conoce por esa persistencia a nuestro Dios. Es el momento de que reflexiones. Yo quiero que ahí donde tú estás, en este momento, ¿cómo estás con Dios? ¿Qué experiencia quieres con Dios? ¿Qué momento quieres con Dios? O solo tienes a Dios de palabra en tu boca, o solo tienes a Dios en el momento de la angustia, de la preocupación, del susto, del sustento, de la enfermedad. Pero, ¿qué tanto lo anhelamos en verdad para poder tener una experiencia con Él? Poder hacer el trabajo, ese trabajo que Él nos llamó a hacer, ganar las almas para Cristo. Allá en su familia hay personas que Cristo ha llamado, tiene ese llamado, pero depende de nosotros el trabajarle al Señor para que ellos lleguen a sus caminos. Tú que de pronto estás viendo en video, déjeme decirte, de pronto te apartaste, de pronto te fuiste al mundo. ¿Qué estás ganando con ir al mundo? ¿Qué te puede ofrecer el enemigo? ¿Qué le puede ofrecer Satanás? Satanás no ha bendecido a ninguno. No he visto el primero que diga, Dios, el diablo me bendijo, mientras que nosotros sí podemos decir que el Señor nos ha bendecido. Por eso este tiempo es un tiempo muy especial para que reflexionemos cómo llevamos nuestra vida delante del Señor. Pablo lo tuvo muy en claro. Y él allá en el libro de los Hechos, allá, él narra en algún momento donde está allí justificando, hablando allí con las autoridades, él narra su conversión. Y la narra de una manera de la cual es de admirar, de cómo un arrepentimiento sincero en el apóstol Pablo. Mire, podemos aprender mucho. El apóstol Pablo, todas las cartas paulinas que él escribió, las cartas a la iglesia de Corinto, las cartas a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Colosa, Tesalónica, de Roma, en el tiempo de allí, los tiempos, un tiempo después del Señor Jesucristo. Pero ¿qué sería del apóstol Pablo si en este tiempo él tuviera toda esa tecnología que tenemos hoy, la tuviera en ese tiempo? Yo te puedo decir que Pablo ya hubiera evangelizado el mundo. Ahora nos toca a nosotros, primeramente, nosotros anhelar una reflexión con nuestro Dios. Tener una experiencia con Dios. Tener una experiencia. Anhela esa experiencia. Anhélala. Anhélala como hombre, como mujer de Dios. Anhele servirle a Dios como Pablo. Él pensaba que le estaba haciendo bien a Dios, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo al pueblo de Dios. Hay muchas personas que piensan que le están haciendo bien a Dios, haciendo cosas que no son, diciendo herejías, hablando cosas que Dios no dice. Piensan que están haciendo bien, pero resulta que no. Para poder llevar una dirección de parte de Dios, hay que tener una experiencia personal con nuestro Dios. Yo quiero que reflexiones en este tiempo. Quiero que reflexiones con respecto al llamado que Dios te ha hecho. ¿Te has conformado solo con ir a culto? ¿Te has conformado con ser presencial en la iglesia? ¿Te has conformado con ser de pronto un simpatizante? El Señor no llamó simpatizantes. El Señor no llamó adeptos. El Señor dijo, id y hacer discípulos. Porque el discípulo entrega todo. El discípulo se deja enseñar. El discípulo quiere ir más allá. El discípulo lo entrega todo. Mientras que el simpatizante, el adepto, se agregan, pero nunca quieren ir más allá. Yo no sé si usted que está viendo este video sea un simpatizante, sea de pronto un adepto o de pronto eres un discípulo, como la palabra del Señor me habla. El Señor lo conoce todo. El Señor lo sabe todo. Hay muchas personas
que le he enseñado este versículo donde dice que el Señor le dijo, ve a la calle que se llama derecha y busca allí a este hombre. La gente piensa que Dios no sabe cómo es, en dónde es que vives tú, qué es lo que tú haces. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Por eso, en este tiempo de bendición, estamos dándole gracias a nuestro Dios porque Él es el que hace toda la obra. Quiero invitarte en este tiempo para que le diga al Señor, yo quiero tener una experiencia personal con el Señor. Si tú que estás ahí por primera vez nos ves y quieres recibir a Cristo, dígale, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Te acepto para que, Señor, lleves mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Dilo con tu boca, dilo con su boca. El Señor, Él te escucha. Dígale, Señor, yo no quiero llevar más mi vida en desorden. Quiero llevar una vida conforme a tu voluntad. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Señor Jesús, coloca en mi corazón tu Santo Espíritu. Por eso en este tiempo de bendición, en esta mañana, nos gozamos de poder compartir una palabra con ustedes. Y me gocé con ustedes de poder compartir este tiempo de palabra. Por eso, qué bendición tan grande. Y no dejes de escudriñar la palabra, no dejes de orar, no dejes de anhelar una experiencia personal con nuestro Dios. Por eso los invito para que en el lugar donde Dios te ha colocado, busque esa experiencia con nuestro Dios. Nos gozamos de compartir con ustedes. Estuvo con ustedes el Pastor Jesús de la Iglesia Centro Misionero Bethesda en Ciudad Porfía, en Villavicencio, departamento del Meta, en Colombia, nuestra hermosa Colombia. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Dios los bendiga.